Me di cuenta de que aplaudían, pero no a mí, sino a Jorge, en mi despedida. Y eso fue solo el principio. No escuchaba mis propios pasos. Solo el sonido seco de los aplausos. Era como si los palmeos rebotaran en mi pecho, cada uno con la fuerza de una bofetada. Estaba allí de pie, junto a la mesa central, con una caja de cartón medio vacía en las manos, mientras Jorge, mi nuevo jefe desde hacía 3 meses, daba un discurso lleno de palabras vacías. Un ejemplo de disciplina y continuidad. 20 años no se olvidan fácilmente. Gracias, Daniel. El murmullo terminó con otro aplauso, un poco más fuerte, pero no era para mí, era para él. Nadie me miraba directamente. Algunos fingían revisar el móvil, otros sostenían vasos de plástico con jugo tibio. Marta de RRHH me dedicó una sonrisa de protocolo. Luis, mi compañero durante casi una década, desvió la vista. Era como si todos hubieran ensayado el mismo papel, ser testigos ausentes. Jorge se acercó y me tendió la mano. Su pulgar presionó con una fuerza calculada. No hay resentimientos, ¿verdad? Le sostuve la mirada. Sus ojos estaban secos, fríos. No había ni rastro del tono familiar que usó cuando me citó por primera vez en su oficina. Ninguno, dije. Mi voz sonó más firme de lo esperado. Suerte allá afuera, añadió, antes de girarse hacia los demás con una sonrisa más amplia, como si acabara de entregar un premio. Crucé la sala. Nadie se movió. Salí. El pasillo estaba vacío, salvo por el sonido lejano de una impresora. En la entrada, la recepcionista me devolvió mi tarjeta de visitante. Ya no tenía la mía. Me la retiraron al entrar. En la calle, el sol era blanco y sucio. Sentí como el calor empapaba mi camisa. Caminé sin dirección. Al llegar a casa, un sobre esperaba bajo la puerta, sin remitente, papel grueso. Lo abrí. Dentro había una hoja con una sola frase. Hay formas de decir no. La tuya fue torpe. Sentí que el piso se hundía. Cerré todas las ventanas. Puse doble seguro. Apagué el móvil. Me senté frente a mi escritorio y encendí el viejo portátil del trabajo. Aún tenía acceso a la nube personal. Entré. Algunos archivos seguían ahí. Informes, correos internos, actas. Empecé a leer. Buscaba algo, sin saber qué. Al quinto documento encontré algo. Un informe mío, pero con fecha y firma alteradas. Aparecía una recomendación que nunca escribí, avalando un ajuste estructural en un equipo. Jorge era el beneficiario directo de esa reestructuración. Lo imprimí. Una frase golpeó mi memoria. Nos gustan los que colaboran sin preguntar. La había dicho Jorge en nuestra primera reunión, hacía 3 meses. Yo no respondí entonces. Me limité a asentir, fingiendo que no entendía. La segunda vez, ya no hubo ambigüedad. ¿Te interesa mantener tu espacio aquí, Daniel?, preguntó mientras me mostraba un documento sin membrete. Es cuestión de actitud. Hay cosas que se firman y se olvidan. ¿Estamos? Miré la hoja. Eran cifras, proyecciones. Nada ilegal, pero sospechosamente impreciso. No firmé. Lo siento, no me corresponde. Desde entonces, todo empezó a cambiar. Mi nombre desapareció de las reuniones. Mis informes eran devueltos sin comentario. Nadie me explicaba nada. Ahora lo entendía. Mi caída había sido lenta, calculada. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. No vi a un héroe. Vi a un hombre que se había negado a fingir. Y al que estaban a punto de borrar. Me quedé allí, mirando mi reflejo, y pensé, ¿cuándo empezó todo a romperse? Yo solía llegar antes que nadie. El vestíbulo todavía en penumbra, el sonido del café automático calentando la primera carga del día. Me gustaba ese silencio previo. El edificio parecía dormido, respirando lento. Solo entonces sentía que pertenecía a algo más grande que yo. Pero esa mañana, la primera después del despido, no había máquina. No había guardia. No había puerta abierta. El edificio estaba sellado, cerrado antes del horario habitual. Un cartel nuevo, sin logo, decía: acceso restringido temporalmente.
Contacte con su supervisor directo. Mi supervisor era Jorge, y yo ya no existía. Me quedé mirando ese cartel como si pudiera leer entre líneas. No me moví hasta que noté una figura detrás del cristal. Marta, de Recursos Humanos, se acercó. Fingió no reconocerme. Desvió los ojos. Se perdió en el pasillo. Volví a casa. Revisé mis correos antiguos, como si buscaran hablarme. Algunos hilos estaban vacíos, otros incompletos, como si alguien hubiera borrado parte de la conversación. Noté un patrón. Cada vez que Jorge me enviaba una instrucción, había un archivo adjunto. Pero ahora, esos archivos estaban reemplazados por un mensaje de error. Contenido no disponible. Intenté recuperar versiones antiguas desde el historial automático. Ahí estaban. Uno de los documentos mostraba un informe que supuestamente firmé. Mi nombre, mi estilo. Pero era falso. Las cifras no eran mías. Las proyecciones no cuadraban. Habían utilizado mi historial para construir una máscara. Marqué a Clara. Supe que estaba nerviosa desde el primer «¿Hola?». Le conté lo que había encontrado. Yo también firmé cosas que no recuerdo. Me las mandaban con revisión prioritaria, sin explicación, y confiaba. Nos usaron, nos disfrazaron, y ahora nos callan. Quedamos en vernos esa misma tarde. Llevé mi portátil, ella trajo copias impresas. Empezamos a cruzar documentos, aparecían palabras repetidas, frases exactas en informes diferentes, copiadas, pegadas, recicladas para justificar decisiones. Esto es una plantilla de despido encubierto, murmuró Clara. Mira, los mismos argumentos, diferentes fechas, diferentes nombres. Recordé un momento. Hacía un año, alguien del equipo de Clara había desaparecido de un día para otro. Se llamaba Nadia. Nunca supimos por qué. ¿Y si esto no es nuevo? ¿Y si siempre fue así? Nos miramos. Era demasiado limpio, demasiado silencioso. Y entonces recordé otro detalle. Una reunión con Jorge, justo antes de que me quitaran el proyecto más grande. Me pidió que recomendara a alguien para reestructuración. Necesitamos nombres, Daniel. Gente prescindible. Le dije que no era mi rol. Entonces alguien lo hará por ti. Ahora entendía. No buscaban empleados, buscaban coautores, cómplices involuntarios. En casa esa noche abrí el buzón físico. Otro sobre. Esta vez con una foto, yo, en la cafetería con Clara, y una nota: hay cosas que mejor no mezclar. Tragué en seco, cerré la puerta, apagué las luces. Estaba dentro de algo más grande, más oscuro. Y lo peor, ya no podía salir sin arrastrarlo todo conmigo. Clara propuso una estrategia. No podemos simplemente publicar esto. Necesitamos un patrón, un hilo claro. Nos sentamos en su comedor. Papel, marcadores, hilos de colores. Parecíamos detectives de una película barata, pero cada conexión que trazábamos entre despidos, ascensos repentinos y documentos manipulados hacía más real lo que hasta entonces parecía una intuición. Hay una matriz, dije. Mira, cada despido va precedido de una evaluación interna sin firma. Y cada evaluación se justifica con un informe fabricado, como el tuyo. No es casualidad, es sistema. La palabra quedó flotando. Esa noche volví a casa tarde. Me detuve frente al espejo del ascensor. Me vi ojeroso, desalineado, pero no derrotado. Encendí el viejo teléfono del trabajo que aún tenía guardado. Había un mensaje sin leer, de hacía 2 meses. ¿Seguro que quieres quedarte fuera de todo esto? Aún estás a tiempo. Sin remitente, número oculto. Llamé a Marcos, un excompañero de IT que se había ido de forma sospechosa. Respondió en la tercera llamada. Creí que no ibas a marcar nunca. ¿Tú también? Me ofrecieron quedarme si colaboraba. ¿Colaboraste? Grabé todo. Quedamos al día siguiente. Me dio una unidad externa. Dentro, copias de correos, grabaciones de audio, capturas de pantalla. Entre ellas, una conversación por Teams. Jorge instruyendo a alguien para que falsificara datos de cumplimiento. La versión de Daniel no sirve.
Redáctala de nuevo. Hazlo parecer suyo, decía Jorge. Evidencia directa. Volví a casa. Abrí mi laptop. Abrí todos los documentos. Vi cada línea como una hebra del mismo nudo. Y por primera vez sentí algo nuevo. No miedo. No ira. Claridad. Llamé a Clara. ¿Estás segura de seguir con esto? No estoy aquí por justicia. Estoy aquí porque no me gusta tener miedo. Hicimos un plan. Primero, identificar a otros. Segundo, filtrar todo sin exponer a víctimas. Tercero, crear una copia distribuida de los documentos, por si algo pasaba. Pasó. A los 3 días, el coche de Clara apareció rayado. Nada robado. Solo la frase rata, tallada en la puerta. Ella no se inmutó. Vamos bien, dijo. Al día siguiente, me llegó un correo anónimo. Un solo archivo adjunto. Una lista de empleados marcada como pendientes. Mi nombre estaba tachado, pero había otros, y uno de ellos aún trabajaba allí. El nombre resaltado en esa lista era Ana Morales. Siempre fue discreta, asistente de dirección, invisible, eficiente. Nadie reparaba en ella. Tal vez por eso seguía allí. Clara la contactó. Un café rápido. Le explicamos sin rodeos. Ana palideció. Jorge me hace reenviar sus notas personales. Las borra después, pero yo las guardo en papel, por costumbre. Nos citamos esa noche, en un aparcamiento vacío. Ana trajo una carpeta gris con hojas dobladas. Algunas estaban arrugadas, con manchas de café, pero el contenido era nítido. Frases sueltas, escritas a mano, fechas, iniciales, órdenes. Cerrar ADG antes de final de trimestre. Quitar visibilidad a CS. Ofrecer salida a cambio de silencio. Si no, actuar. Cada nota tenía detrás una orden administrativa que ya habíamos detectado. Ahora sabíamos que era premeditado. ¿Por qué lo guardaste?, pregunté. Ana bajó la vista. Porque sabía que un día alguien preguntaría. Esa noche blindamos todo. Marcos ayudó a crear un sistema de distribución segura. Los archivos viajarían en copias cifradas a 3 servidores en el extranjero, uno en Islandia, otro en Canadá, otro en Bélgica. Clara no quería riesgos. Al día siguiente contactamos a un periodista, Antonio Ruiz, de un medio digital conocido por publicar escándalos corporativos. Lo citamos en una biblioteca pública. ¿Tienen fuentes firmadas? Sí. ¿Pruebas digitales? Más de 500 archivos. ¿Y están dispuestos a ser citados? Solo yo, dije. Antonio nos miró largo. Si esto es cierto, no es una nota. Es una serie, un derrumbe. Clara deslizó un sobre. Aquí tienes lo necesario para empezar. Antonio lo abrió. Le bastaron 3 minutos para perder el color. Esto es una red. Y aún no has visto el audio, dijo Clara. Lo reproducimos. Voz de Jorge. Los blandos se van, los críticos se limpian. No quiero dudas, quiero números. Antonio cerró el portátil. Lo publicamos, pero necesito una cita tuya. Una frase. Pensé. Dije, no me echaron por incompetente, me echaron por no fingir. Nos estrechamos la mano. Todo empezó a moverse como una avalancha. Pero Jorge aún no había caído, y yo sabía que no se iría sin dar pelea. La publicación salió un lunes. Titular: Sistema de purga corporativa. Cómo una empresa limpia a quienes piensan distinto. Antonio publicó el primero de 5 reportajes. El audio se viralizó en horas. Las notas internas, las órdenes manuscritas de Ana, los correos alterados, los informes duplicados, todo salía a la luz, uno por uno. Por la tarde, la empresa emitió un comunicado. Información tergiversada, procedimientos internos dentro de la legalidad. Mentira. El martes, el nombre de Jorge fue tendencia. Mi nombre también. El miércoles, convocaron a los empleados a una reunión de emergencia. Una fuente anónima nos filtró la grabación. Jorge, nervioso, sin corbata, con voz ronca, decía: «Esto es una guerra psicológica.
Somos víctimas de manipulación, pero nadie le creía ya. Jueves, periodistas en la puerta, empleados filtrando mensajes, excompañeros escribiéndome gracias. Uno me mandó una captura, Jorge saliendo del edificio con una caja, cara tensa, mirada baja, viernes. Comunicado interno. Jorge Llorente cesado de sus funciones. Investigación externa en curso. Pero no hubo satisfacción. Solo un peso nuevo. No era el final. Solo el primer desplome. El lunes siguiente me llamaron del ministerio. Querían entrevistarme como testigo clave en una posible causa por abuso sistémico. Acepté. Me senté frente a la funcionaria. Me ofreció agua. Grabadora encendida. ¿Por qué lo hizo, señor González? Porque nadie más lo iba a hacer. Hablé 2 horas. Salí. Clara me esperaba. ¿Y? Ya no pueden enterrarlo. Esa noche me senté frente a mi escritorio. Abrí una carpeta nueva. Nombre. Patrón replicado. Dentro, una lista de otras empresas, señales similares, gente que ya nos había escrito. Solicitudes de ayuda. Yo ya no era solo un exanalista. Era un canal. Y no pensaba cerrarme. Era una tarde de martes, oficina compartida, ventanas abiertas, calor de junio. Clara colgaba el teléfono con cara de agotamiento. Otro caso, mismo esquema, farmacéutica esta vez. ¿Nombre? Lo mandan cifrado. Pero hay patrón. Yo revisaba documentos. Ya no por venganza, por método. El miedo había desaparecido. Lo reemplazó algo más potente. Precisión. Llegó un correo del extranjero. ONG europea. Querían implementar nuestro sistema de monitoreo como modelo piloto. Respondí con un sí, sin pensarlo. Ana, desde su nueva ciudad, envió una copia del cuaderno original escaneado. Lo habían incluido como evidencia en una demanda colectiva. Posible acción penal. Marcos trabajaba ahora con periodistas como asesor de ciberseguridad. Nos habíamos convertido en algo que no sabíamos que existía. No activistas, no mártires. Sistema antídoto. A veces recibía mensajes anónimos. Gracias. Ahora entiendo lo que me pasó. Mi empresa es igual, ¿me ayudas? Una noche, caminando hacia casa, vi una marquesina. En ella, una cita de la investigación. No me echaron por incompetente, me echaron por no fingir. Mi frase. Impresa. Real. Un adolescente se detuvo a leerla. Frunció el ceño. Sacó una foto. Seguí caminando. No había triunfo, pero había huella. Y en ese momento, entendí. Jorge no cayó por mí. Cayó porque alguien, al otro lado del silencio, decidió no callarse. Como yo. La oficina estaba en silencio. Clara ya se había ido. Solo quedaba yo, la luz azul del monitor y el sonido lejano del tráfico. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Abajo, la ciudad seguía su ritmo. Me acordé de Jorge, de su despacho perfecto, de su mano apretando la mía, de sus palabras. Aquí no hay espacio para los que dudan. Ahora el espacio era otro, más amplio, más limpio. Cerré el portátil, apagué la luz y me fui.